Ahí. Bueno, pues, gracias a Dios, llegamos al final de la cadena de Obreros. Sí. ¿Es la final o faltan todavía? Es la final de la Champions. Son las últimas lecciones. Pero luego vamos a programar un retiro. Como un encuentro. Que es el lanzamiento. Pero ese lo vamos a hacer hasta. Que pase reversible. Que pase reversible. Y que regresemos de Colombia. O entre. Sí. Regresando de Colombia. Así que. Bueno, pues oramos y damos gracias a Dios para entrar a la lección, las dos lecciones que vamos a ver. Señor, gracias te damos en este día. Gracias por la bendición de poder llegar al final de estos 4 bimestres. Gracias por tu palabra y por el efecto que ésta produce en nuestras vidas. Espíritu Santo, te pido que nos ayudes a recordar todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido y que nos des la gracia de poder ser buenos discípulos y buenos cristianos, hombres de Dios, siervos de Dios, que te busquen, que te adoren con todo el corazón. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te bendecimos. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la gracia, primer tema, y luego sobre la unción del Espíritu Santo. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia, así que tengan sus Biblias o sus celulares a la mano para poder buscarlos. Y la gracia es uno de los temas más interesantes y más apasionantes que podemos encontrar en la Biblia. Es algo tan sencillo, pero que el enemigo busca siempre la manera de distorsionarlo. Y lo ha hecho a través de todos los tiempos. Lo que para nosotros ahora es tan sencillo como creer que somos salvos por la fe y somos salvos gratuitamente al poner nuestra fe en el Señor, pues tomó a la iglesia cientos de años poder entender ese principio tan fundamental, un principio con el que nació la iglesia, pero después la religión lo perdió, ¿verdad? Y vino un monje alemán que recibió la revelación del Espíritu Santo, Martín Lutero, leyendo la Biblia, descubrió lo que estuvo escrito por muchos años. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje tan sencillo, pero igual tan poderoso que puede cambiar nuestras vidas. El primer punto que vemos ahí es que somos salvos por gracia. Efesios 2:7-9 dice, para mostrar, está hablando de el futuro, lo que va a suceder con nosotros, la iglesia, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y lo dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, gratuitamente hemos sido salvados gracias a que pusimos nuestra fe en Jesús. O sea, la parte que tú pones es tu fe, tu confianza en Dios. Y lo dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? En los siglos pasados y todavía, de hecho casi todas las sectas fundamentan su salvación a base de las obras. Tienen que ser salvados o incluso santificados por medio de las obras. ¿Okay? Entonces, en lugar de recibir el castigo que nosotros merecíamos por ser hijos de ira, por ser hijos desobedientes, la gracia del Señor se derramó sobre nosotros, nos perdonó, nos resucitó y nos conectó nuevamente al plan original, al plan de Adán y Eva, cuando Dios creó al hombre. ¿Sí? Este tema se basa o se conecta con las primeras lecciones que vimos en el primer bimestre sobre las obras muertas. ¿Se acuerdan del arrepentimiento de obras muertas? Muy bien. Ahora dice, la gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Cristo, el Evangelio, es un evangelio de gracia, es una buena noticia de bendición y de gracia por medio de Jesucristo. O sea, fuera de Cristo
no hay gracia, ¿sí? Juan 1, 14 al 17, esto lo escribe el apóstol Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne, habla de Jesús, el verbo de Dios, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ver, repita conmigo, lleno de gracia y de verdad. Son dos cosas que van de la mano, la gracia y la verdad, la misericordia, pero la verdad de Dios, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Dice, Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre la ley, sobre la gracia, cuál es, cómo se contraponen, pero una confirma la otra. ¿Okay? Dice, la gracia no viene sola por sí mismo, sino a través de Jesús, el Hijo de Dios. Gracia significa favor, favor de Dios. Significa que Dios te ve con agrado, significa que Dios ha puesto su mano sobre ti, significa que Dios te amó y te ama y te amará. ¿Sí? Eso es la gracia de Dios, que no hiciste nada para merecer el amor de Dios. Nosotros siempre hablamos de nuestro niño, bueno, no nuestro niño, nuestro nieto, Axel, y siempre nos admiramos, y hoy estábamos hablando y decimos, ¿cómo podemos querer tanto a ese niño? ¿Cómo podemos querer tanto a ese niño? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho él para que lo queramos? No ha hecho nada. Nada. Nunca nos ha dado un regalo, no me habló el día del padre ni el cumpleaños. No ha hecho nada para que él merezca ser amado, ¿verdad? Simplemente nació, existe, y eso ha desbordado nuestro corazón hacia una criaturita, un bebé, que a veces cuando le llamamos y que anda de malas nos tira un manazo. Si piensas que Dios te ama así, que no hiciste nada para que te amara, que no hiciste nada para merecer su amor, simplemente le nació en su corazón amado, te vio nacer, te vio crecer, ¿verdad? Y te amó, te amó. Ahora, algunos a veces piensan, sí, Dios me ama cuando yo era inocente, cuando yo no cometí ninguna falta, ningún pecado, Dios me amó desde entonces. Pero ya que crecí, ya que me rebelé, ya que dejó de amarme, no, Dios te ama igual. ¿Sí? Las cosas cambian. Por ejemplo, yo me acuerdo, mi vecino compraba pollos, y cuando los pollitos son chiquitos, pues están muy bonitos, ¿verdad? Muy bonitos, amarillitos, así bonitos. Pero una vez que iban creciendo, los pollos se ponían bien feos, y los pollos del vecino eran más feos que los pollos nuestros. ¿Okay? ¿Okay? Entonces nos caían tan gordos los pollos del vecino, pues que les tirábamos con la resortera ¿okay? Eso fue en México, sí. No nos vayan a echar a la cárcel, violencia animal. O sea, llega un momento en que uno dice, pues a lo mejor perdió su hermosura, perdió su gracia, yo perdí la gracia de Dios. No, la gracia de Dios no es algo que vas a perder, es algo que está sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Okay? Entonces, gracia significa favor, tener el favor de Dios. Y es un favor voluntario, no algo que alguien esté obligado a dar. O sea, Dios nos amó y nos ama voluntariamente porque le nació amarnos. Él no está obligado a hacerlo, simplemente Él nos ama de esa manera. Ahora, no como una deuda, sino como gracia. ¿Qué significa eso? No es una deuda, sino una gracia. Por ejemplo, un regalo. Tú piensas que cuando vas a trabajar en la compañía donde estás, trabajas 40 horas a la semana, y al final de la semana el patrón llega con una cajita y te pone un moñito y te adorna y te dice, mira, aquí está tu regalo. Abres la cajita y te encuentras tu cheque. ¿Será un regalo eso?
No es un regalo, porque tú te partiste el lomo trabajando toda la semana y luego que tu jefe te salga con que, mira, tengo un regalo para ti, tu cheque. Sería ilógico. Pero lo que sí sería un regalo es que estando yo aquí en la oficina, el jefe tuyo llegue a mi oficina, me toque la puerta y me dé el mismo paquetito con un moñito y con 10,000, un cheque de $10,000, ¿verdad? Y que diga, mira, aquí te traigo un regalo. Y ese sí es un regalo, porque yo ni sé dónde trabajas, ni me he parado por ahí, ni he ponchado, ni tengo tarjeta, ni me han contratado. Simplemente nació en el corazón de una persona darte un regalo. Ahora, la salvación es un regalo, no es una deuda. Dios no tiene deudas con nadie. No es una deuda. Dios no, tú no te ganas la salvación, tú no te ganas la bendición de Dios, tú no te ganas el favor de Dios, es un don de Dios. Y aquí en Romanos capítulo 4, les decía que íbamos a leer algunos buenos pedacitos de la Biblia, y vamos a leer Romanos capítulo 4, para que entendamos un poquito más este principio. Y aquí, si tiene la Reina Valera, dice en el título, el ejemplo de Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe, y Abraham recibió el favor de Dios, estaba en la gracia de Dios, vivió en la gracia de Dios antes de que existiera la ley. Dice en Romanos 4:1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea que él hizo buenas obras para ser justificado, tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, eso no le funcionaba con Dios. Dice el 3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa expresión, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios le atribuyó a Abraham su fe como si él fuese completamente santo. Su fe lo santificó y le quitó toda la culpa de pecado que pudiera haber en su vida. Dice, creyó, otra vez, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es un regalo de Dios. El Señor perdona los pecados sin que tengas que hacer algo a cambio. Dice el 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, habla de los judíos, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Dice el 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Ok, les explico esto. Abraham entró en un pacto con Dios. Entonces Dios le dijo, quiero que te circuncides, y todos los hombres que viven en tu casa se van a circuncidar como un pacto con Dios. Pero Abraham ya había creído a Dios y ya era justo delante de Dios. Abraham ya era justo delante de Dios. Entonces, de Abraham en adelante, todos los que son del pueblo de Israel deben ser circuncidados. Luego la ley lo estableció, que al octavo día todos los varones tenían que ser circuncidados. Entonces los judíos se quedaron con esa mentalidad de que para poder estar bien con Dios debes estar circuncidado. Pero cuando Abraham fue justificado, él no estaba circuncidado, ¿sí? Él no estaba circuncidado. Por eso dice Pablo que cuando es que Abraham fue justificado, ¿cuándo fue que Abraham creyó a Dios? ¿Estando circuncidado o incircuncidado?
circuncidado. Ok. Luego leemos otra vez en el 11, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Diga conmigo, Abraham es mi padre espiritual. Dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Dice el 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí Pablo le está quitando el poder a la circuncisión como una obra que te salva y dice, si tú eres circuncidado, bien, pero acuérdate que debes seguir el ejemplo y los pasos de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, porque la circuncisión no te salva, te salva la fe. ¿Sí? Ok. Entonces, luego en Romanos 5, 1 al 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Diga conmigo, entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces es importante observar, aquí dice la figura de la justificación por medio de la fe. Dice, la aprovecharon primero los gentiles, quienes no habían practicado la circuncisión ni habían guardado la ley. En un momento, dice, la circuncisión para los judíos fue la figura del pacto de Dios, pero ahora nuestro corazón es circuncidado al creer en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, cuando somos justificados, el poder de la carne no tiene el mismo efecto que antes que no conocíamos al Señor. Dice, al venir Jesús a los suyos, o sea, a los de la circuncisión, a los judíos, ellos no lo recibieron, pero a todos los que le reciben, es decir, nosotros, los que no somos judíos, los que se nos considera gentiles, les otorga potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, cumpliéndose así la orden de la figura de la justificación. Hoy los gentiles creen. Digan conmigo, gracias, Señor. Gracias. Estamos en una temporada que se llama el tiempo de los gentiles. ¿Okay? Estamos en una temporada donde Dios está llevando la palabra a todos los gentiles. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Entonces estamos en ese periodo que se llama en la Biblia el tiempo de los gentiles. Pero ese tiempo se va a acabar. ¿Y qué sigue después del tiempo de los gentiles? Dice, hoy los gentiles creen, y llegará el día en que el tiempo de los gentiles se cerrará y entrarán los judíos. Ahorita en Romanos capítulo 11, 9, 10 y 11, Pablo habla acerca de la restauración de Israel. Y habla acerca del tiempo, el tiempo que vivimos los gentiles, pero también habla acerca de que un día la gracia de Dios regresará hacia la nación judía. ¿Sí? Ahora, Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. Entonces, diga conmigo, estamos en la plenitud de los gentiles. Estamos en la plenitud de los gentiles. Del tiempo de los gentiles, pero luego dice, todo Israel será salvo. Luego todo el Señor volverá su mirada hacia Israel. Conocí un evangelista que dijo que él, antes de empezar su ministerio, dice, yo hice lo mismo que hizo Pablo, irle a predicar a los gentiles, irle a predicar a los judíos, antes de ir a predicar a los gentiles. Entonces se fue por 2 años a evangelizar, a vivir en Jerusalén, a evangelizar a todos los judíos que pudieran. Ninguno creyó, ¿ya? Pero
regresó a Europa, a Alemania, creo que es de donde él es, y empezó entonces su ministerio. ¿Sí? Entonces hay como una gracia especial para nosotros los gentiles ahora, ¿verdad? Ahora, dice, la gracia no implica autorización para pecar, porque esa es una situación que muchos piensan. Bueno, pues estoy en la gracia, Dios me perdona, y es cierto, Dios perdona nuestros pecados, pero no es un permiso para pecar. No es un permiso para pecar. Y en Tito 2, 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, diga conmigo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos nosotros, los gentiles, aquellos que hemos recibido la gracia de Dios, aquellos que por la fe hemos sido justificados, debemos recibirla con agradecimiento, pero también tenemos que entender que no es una autorización para pecar, sino que debemos renunciar a la impiedad, a la maldad y a los deseos mundanos, esos deseos que todavía existen en nuestra carne, pero debemos renunciar a ellos. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, y subraya esa frase que dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Hebreos 10, 28 y 29 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, o sea, muere, que viola la ley de Moisés. Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué significa este versículo? Estos versículos. Que el castigo es aún más severo. El castigo es aún más severo. Si violar la ley de Moisés merecía la muerte, imagínate si ¿cómo se dice? Si tienes por inmunda la sangre de Cristo. Hay una musiquita de fondo. ¿Quién es? La computadora. Okay. Muy bien, soy yo. ¿Quién será? Soy yo. Seré yo, soy yo. Es una señal. Bueno, luego lo agregas para los bloopers de la... Los bloopers de la academia. Hay un montón. Ok. ¿Dónde nos quedamos? En la musiquita. Que si el pecado violar la ley. Ahora, el castigo es mucho más severo. Ahora, Romanos 6, 1 y 2 cuestiona, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Ahora, Pablo dice, la gente, porque él predicaba el Evangelio de gracia, y una expresión que Pablo usaba era en el capítulo 5, al final del capítulo 5 dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces le torcieron el mensaje y decían, Pablo dice que hay que pecar más para tener mayor gracia. Entonces, peca más para que la gracia de Dios sea más abundante sobre ti. Y entonces él cuestiona acá, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera,
los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado y el bautismo es un simbolismo de esa muerte. O sea, todos los que creemos en Jesús debemos entender que hemos renunciado a vivir en la carne y que hemos renunciado a vivir en el pecado, ¿sí? Ahora, eventualmente pecamos, desde luego. Sin embargo, no vivimos en pecado. Por eso dice Pablo, no vamos a perseverar pecando. Podemos pecar, por eso dice el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Una cosa es vivir en pecado, otra cosa es fallar y cometer un pecado, ¿verdad? A lo que se refiere aquí Pablo es a vivir en pecado. Entonces, los creyentes hemos muerto al pecado y el simbolismo es el bautismo. Ahora, 2 Corintios 10, 3 al 5 enseña, pues aunque andamos en la carne, ¿cuántos andamos en la carne? Todos. Lamentablemente, seguimos en la carne. Dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, diga conmigo, a la obediencia a Cristo. O sea, yo sigo en la carne, pero vivo para obedecer a Cristo. Hay pensamientos que vienen a tu mente que te incitan a pecar. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces con esos pensamientos? ¿Qué dice aquí que debo hacer? Los llevo cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, la gracia no es autorización para pecar, o no es permiso para pecar. Entonces, dice el siguiente punto, debemos testificar de su gracia. Debemos testificar de su gracia. En Hechos 20, 24 declara, dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Sí? Hechos ahí mismo 10:32 comparte, dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, los apóstoles predicaban, aquí nos dice que debemos testificar de la gracia de Dios. El siguiente punto dice, los apóstoles predicaban sobre la gracia. Cuando la Biblia dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, una de las principales doctrinas era la gracia de Dios. Era que Dios no tomaba en cuenta tus pecados, era que la sangre de Cristo había borrado todos tus pecados, era que estabas en el favor de Dios y que Dios había puesto su mano sobre ti para bendecirte y para darte una nueva vida. Ese era el mensaje que predicaban los apóstoles. Y aquí vemos algunos ejemplos. Veamos en Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, versículos 20 al 24. Dice 20 al 24, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Antioquía no pertenecía a Israel, ni a Colombia. Sí. Antioquía estaba en Siria, estaba al norte. Entonces llegaron los apóstoles, los discípulos siendo perseguidos por los gobernantes, y cuando llegaron empezaron a predicar a los judíos, pero luego se salió el mensaje a los que no eran judíos y empezó Dios a salvarlos y a hacer milagros y sanidades, y eso llamó la atención. El 23 dice, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice el 24, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo la gracia de Dios? La gracia de Dios acompañó la palabra con milagros y señales.
Y la gente, al oír el mensaje, sus vidas eran tocadas, se convertían al Señor y empezaban a ver las bendiciones, los milagros, las señales que Dios estaba haciendo. Este era el mensaje de los apóstoles. Ahora, en el capítulo 13, del 37 en adelante, habla también acerca de esta misma gracia. Vamos a leerlo. Mas aquel de quien Dios levantó, dice, no vio corrupción. Está hablando de Jesús. ¿Sí estoy en el 13? Sí. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os ha anunciado perdón de pecados, y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Dice el 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Pablo estaba predicando la palabra de Dios en ¿qué ciudad? En otra Antioquía, en otra ciudad que se llamaba Antioquía, que era común ese nombre. Vamos a leer otra vez el versículo 42. Dice, cuando salieron ellos, esto está sucediendo en una sinagoga, que es en un templo de los judíos. Y eso es lo que sucedía. Los judíos, ellos eran muy celosos de su religión, predicaban, tenían las escrituras. Los gentiles, los que no eran judíos, que oían la palabra de Dios, que se predicaba en las sinagogas, y conocían al Señor, tenían temor de Dios, se convertían en judíos prosélitos. O sea, se circuncidaban y entonces empezaban a guardar los mandamientos de Dios. Los judíos naturales, ellos a de cuenta se sentaban en las primeras filas. Los prosélitos se sentaban hasta atrás. Y los que no eran ni prosélitos ni nada, pero que les gustaba oír la palabra, se quedaban a las afueras por las ventanas oyendo la palabra. Cuando sale Pablo después de predicarles el mensaje, los de afuera les dicen, háblanos de estas cosas. El próximo sábado ven y háblanos de estas cosas. ¿Okay? Dice el 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en ¿qué? La gracia de Dios. ¿Qué predicaban en la sinagoga? Predicaban sobre la ley. ¿Sí? Les hablaban de la ley, de las cosas que debían y no debían hacer. Pero Pablo les está predicando la gracia, ¿verdad? Dice, el siguiente día de reposo, miren lo que pasó. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cómo creen que se sintieron los judíos? Qué hermoso, mira, todo el pueblo viene a oír la palabra de Dios. Eso, Señor, para eso nos pusiste en la tierra, para ser un instrumento, llevar tu palabra a los gentiles, ¿no? ¿Creen ustedes que esa fue la reacción de los judíos? Dice el 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Dice el 48, dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Increíble. ¿Qué hizo la palabra de la gracia?
Abrió el camino a los gentiles. Les abrió las puertas. Cuando oyeron, eres salvo por fe. No necesitas la ley, no necesitas las obras para ser salvo. Puedes venir a Él así como estás. No necesitas circuncidarte para venir al Señor. ¿Qué creen que hicieron los gentiles? Y luego con los milagros y las señales y viendo que personas que no conocían de Dios eran tocadas, eran sanadas, llenas del Espíritu Santo, todas se volvieron al Señor. ¿Sí? Ahora, otro pasaje, Hechos 14, del 1 al 4, dice en 13:52, dice: los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Repitan esa frase conmigo: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora el 14 del 1 al 4 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos, o sea de gentiles. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, que de paso también eran judíos. Entonces, ¿por qué estaban divididos los judíos y los apóstoles? Era por el mensaje. Unos decían: gloria a Dios, estamos perdonados, hemos recibido la misericordia de Dios, estamos en Cristo Jesús. Y los otros decían: ¿cómo van a estar en Cristo Jesús? Ni siquiera guardan el día de reposo, y siguen comiendo cerdo, ni siquiera han sido circuncidados. Ustedes no han pasado, no conocen la ley, no conocen los mandamientos. Y les contestaban: no hay necesidad, el Señor por eso murió por nosotros en la cruz, por eso derramó su sangre por nosotros. Y el debate estaba a todo lo que daba. ¿Cuál era el punto? Era el mensaje de la gracia de Dios. ¿Sí? Dice: el primer gran problema, la ley y la gracia. Bueno, aquí en Hechos capítulo 15 les voy a leer unas pequeñas partes. Bueno, del 1 hasta el 30. Una pequeña parte. Del 1 al 30. Dice: amen la palabra de Dios. Dice 15:1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Eso fue allá en los otros pueblos, ¿verdad? Pero a los gentiles, a los que no eran judíos, enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia. Bueno, aquí en Hechos capítulo 15 se debate qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con estos hermanos que se acaban de convertir. ¿Van a ser circuncidados, van a guardar la ley, o los vamos a dejar como están? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¡Tarán! Lean el capítulo 15. ¿Ven? ¿Por qué les quería leer el capítulo todo? Versículos 5, 6 y 7. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles
que los gentiles, dice, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Así, entonces luego se levantó Pablo y Silas, Bernabé y todos los hombres de Dios, y al final llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo. Vamos a ver dónde está el acuerdo. ¿En qué versículo? 19. El 19. Dice, y esto lo dijo Santiago. Dice, por lo cual, el 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se convierten al Señor, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, dice, donde es leído cada día de Ramos. Entonces la recomendación es, apártense de los ídolos, de todo lo que sea de idolatría, ¿sí? Quemen todas sus estampitas, quemen todos sus ídolos, no participen en comida sacrificada a los ídolos, nada de eso. En las fiestas, en las peregrinaciones y todas esas cosas que se hacían. Dice, de fornicación, o sea, tengan una vida moralmente, sexualmente pura. Y luego dice, de ahogado y de sangre, de animales ahogados o estrangulados y de no comer sangre. 28 y 29 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Dice pasado bien. Perdón. ¿Qué le pasa a mi Dios? Entonces, otro blooper. Aquí en el segmento dice, Hechos 15 del 1 al 30 cita la ley. No intenta poner cargas, ya que la ley de no matar, no mentir está vigente, ¿verdad? Además añade que se les impuso no fornicar y no caer en idolatría, ya que no se debe pecar, ¿verdad? Lo leíamos hace rato. Debemos tener cuidado de no llamar legalismo a lo que no es. ¿Sí? Dice, cuidado con la corriente que pretende judaizar a los cristianos. Eso pasa en muchas iglesias. Ahí tienen chofares, ¿verdad? Andan marchando alrededor de Jericó, se dejan crecer la barba, ahora ni se ponen una mantilla así, hablan hebreo, son puras chiflazones. Ya como chiflazones. O sea, de allá salimos, no hay que regresar para allá. Sí. Entonces debemos cuidar eso. Dice, las escrituras muestran de quienes tenían la ley de Moisés debían recibir la gracia, no volverse a la ley aquellos que habían creído en la gracia. Y aquí hay algunos versículos que apoyan este principio, el principio de no convertirnos en judíos, no judaizarnos, ¿sí? Dice Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito también 3, del 3 al 11, explica, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Miren qué bonito. Aborrecibles, o sea, eres odioso y odiabas a los demás. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Subrayen esa frase, la renovación en el Espíritu Santo, porque cuando recibes a Jesús eres renovado por su Espíritu. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
Dice, para que justificados por su gracia, subrayen esa frase también, justificados por su gracia, o sea, gratuitamente, sin tener que hacer ninguna obra, sino por la fe. Dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Pablo le está diciendo eso ¿a quién? ¿Qué era Tito? Era un pastor. Pablo era el apóstol, Tito era un pastor de una iglesia. ¿De dónde? ¿De qué iglesia? Bueno. Ok, ¿dónde me quedé? Ay. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, o sea, después de que le hayas llamado la atención algunas veces o varias veces, dice, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Qué tremendo es Pablito, ¿verdad? Otra vez, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, ya, sabiendo que el tal se ha pervertido. O sea, no hace caso, no es obediente, no respeta la autoridad, no está en la gracia de Dios, se la pasa peleando y discutiendo, metiendo cizaña entre hermanos. Este hombre se ha corrompido. ¿Ok? Y lo dice, ¿sabes qué? Tú no tengas culpa ni sientas pena por eso, porque él solito se está condenando por su propio juicio. Ahí también nos enseña que el fútbol es bíblico. El fútbol es bíblico, ¿por qué? Porque son dos amonestaciones. Dos amonestaciones y por fuera. Como quien no me gusta. Como quiera no me gusta. Dice, cuando el corazón no es puro, la gente se aparta a vana palabrería y cuestiones necias de la ley. Y la gente a veces se engancha en peleas, en discusiones que no tienen nada de edificación. ¿Okay? Ahora, para terminar, Sí. sí, ya me dijo, dice, Hebreos 13 del 8 al 9 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la ¿qué? Con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué son viandas? Comida. Carne, comida. Sí, comida. Entonces la gente, por ejemplo, puede ser riguroso y decir, es que la ley dice que no comas camarón. Sí. Los sabatistas, no comas camarón, no comas cerdo, no comas esto, no comas. Yo digo, pues si no les gusta el camarón, tráiganos a nosotros porque está re bueno, ¿sí? Y unas chuletitas no caerían mal tampoco, ¿verdad? Dice, y la gente se pelea por esas cuestiones. Está bien, si tú por convicción personal dices, yo no voy a comer esta carne, gloria a Dios, es tu culto, es tu manera de, así lo quieres hacer, pero no lo interpretas como una enseñanza bíblica que todos tienen que entrar aquí. ¿Me explico? Debemos afirmar el corazón con la gracia. Hebreos 4, 14 al 15 aconseja, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora leemos el que sigue. No está ahí escrito, pero está acá en la Biblia. Hebreos 4:16. Ese es un versículo que debemos aprendernos de memoria. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Al trono de la gracia.
Otra vez, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tú estás en Cristo Jesús, recibiste vida eterna en Cristo, recibiste el perdón de tus pecados. ¿Cómo debo acercarme al trono de la gracia? Confiadamente, confiadamente. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, guárdame, líbrame, rescátame, me acerco con confianza al trono de la gracia. A Dios le gusta que nos acerquemos con fe. Y luego allí hasta abajo dice, leer los capítulos del 1 al 4 de Gálatas. Vamos todos a... Sí sería bueno. De hecho, Gálatas y Colosenses hablan de estos temas. Romanos, todos Romanos, habla de la gracia de Dios. ¿Sí? Romanos, Gálatas y Colosenses. También un poco de Efesios. Todas las cartas de Pablo nos hablan de la gracia de Dios, ¿sí? Y del combate que había entre la ley y la gracia en ese tiempo. ¿Sí? Era muy fuerte, ¿sí? Era demasiado fuerte. Sin embargo, les quiero leer algo de Gálatas para que no se queden con... Pues, ¿qué dice Gálatas? Pues, Gálatas capítulo 3. Dice así: oh Gálatas insensatos, o sea, tontos, ¿quién os fascinó? Esa palabra fascinar quiere decir ¿quién los embrujó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los hechizó? Es lo que está diciendo Pablo. Dice, para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta. ¿Cómo? A ver, ¿se acuerdan cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Fue por hacer unas obras de la ley o fue por la fe? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, ¿qué significa eso? Significa que muchos cristianos quieren servir a Dios por la carne, o sea, por su esfuerzo personal y agradar a Dios y esforzarse por su propia carne. Cuando dice el Señor, es por gracia, es por fe, es un regalo, ¿sí? Entonces, de eso trata más o menos el capítulo 3 y toda la carta a los Gálatas. Entonces, sí les recomiendo que lo lean. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Entonces, la gracia la estamos considerando una doctrina. La gracia es una doctrina, sí. Es una doctrina, pero sí, fundamental. Es la fe, no es por fe que somos crucificados. La gracia de Dios. La pregunta 2 habla que nuestra salvación depende de la gracia de Dios, pero hablamos mucho de la fe, es prácticamente lo mismo. Es lo mismo, sí. Nuestra salvación es un regalo, Dios nos quiso amar, y lo que activa es la fe, no las obras. Si tú tienes fe en Dios, ¿no? Y la gracia de Dios es que no es por obra, no es por lo que tú hiciste, sino por fe. Él sabe. Así es. Lo que hablamos. Otra. Hablamos que la gracia no nos autoriza a pecar, obviamente. Sí. Hablando de lo que es Romanos 6 y 2. La pregunta siempre nos habla que la gracia, ya que estamos en edad, podemos pecar por medida. La pregunta se refiere a que entendamos que hay autorización, o simplemente habla de que como seres humanos tendemos a equivocarnos, pero por la gracia de Dios. No, Hablamos de permiso. ahí está hablando de permiso. Ok, perfecto. No es que no es por obra. Sí. Y me imagino que en la 6 que habla de Romanos 6, 1 al 2 es lo mismo, hablando de lo que es el permiso. ¿Cómo dice la pregunta? La pregunta dice que cuando pecamos la gracia abunda, pero en Romanos 6, 1 al 2, en sí lo que está hablando es de que ya estamos muertos, no debemos estar viviendo. No deberíamos vivir en él. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a cambiarle
a voltear el CD, el cassette. ¿Alguien sabe lo que es el cassette?